vamos a ver ahora las críticas que surgen al absolutismo durante el siglo XVII y XVIII. Comenzamos con el pensamiento de un autor, Baruch Spinoza, que aquí lo tenemos, que a pesar de tener una corta vida, pues dejó una gran cantidad de ideas y de escritos, no solo con aspectos relativos a la política, sino con otros muchos más aspectos filosóficos. Sin embargo, nos vamos a centrar en lo que nos dice sobre filosofía política, cuyas ideas se encuentran en su tratado teológico político. Spinoza coincide con Hobbes en que el hombre debe salir del estado de naturaleza, formar una sociedad para preservar los derechos naturales que tiene especialmente en el estado de naturaleza. Pero mientras Hobbes habla de una renuncia de esos derechos a favor de un tercero, Spinoza lo que dice es que esos derechos se ceden precisamente para que sean protegidos. Por tanto, la causa de la existencia de un poder soberano, su razón de ser, es proteger los derechos naturales de los hombres. De tal manera que si las acciones de ese poder, de ese soberano, atentan contra esos derechos, está yendo en contra de su cometido. Por tanto, los súbditos que le han cedido esos derechos pueden rebelarse contra el soberano porque no está cumpliendo con su cometido. Spinoza, por tanto, inicia el concepto del ius resistendi, es decir, el derecho de resistencia, que al existir, al haber un derecho de resistencia por parte de los súbditos hacia el soberano, de los súbditos o del pueblo, como queramos decirlo, está negando, por tanto, el poder absoluto de un monarca. Bien, es cierto que no de manera expresa, pero Spinoza inaugura así el concepto de pacto o contrato social desde el punto de vista, no como hablaba Hobbes, de renuncia a los derechos, sino como cesión, como contrato entre iguales, entre el soberano y el pueblo, y que luego van a desarrollar Locke y Rousseau, y que además constituye la base de los estados liberales. Precisamente aquí vamos a ver ahora es a John Locke, que lo tenemos aquí, y cuyas ideas de filosofía política se encuentran sobre todo en sus dos tratados sobre el gobierno civil. Es considerado el padre del liberalismo y del parlamentarismo, y su pensamiento, en su contexto histórico, influyó decisivamente en la llamada Revolución Gloriosa inglesa de 1688, que dio lugar al sistema de monarquía parlamentaria, y en la Declaración de Derechos, en la Bill of Rights de 1689. Parte de unos postulados parecidos a Hobbes, es decir, existen unas leyes naturales y es necesario crear una sociedad civil para proteger los derechos naturales de los hombres, pero sus conclusiones van a ser muy distintas. Va a ser el primero en establecer claramente una teoría del contrato social de carácter liberal, lo que va a influir en pensadores posteriores como Montesquieu o Rousseau. Locke considera, al igual que Hobbes, que el ser humano en el estado de naturaleza goza de una serie de derechos naturales, otorgados además por Dios. Estos derechos son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propia conservación, que él va a identificar con el derecho a la propiedad. En el estado de naturaleza, coincide con esto con Hobbes y con Spinoza, al hombre le es imposible mantener estos derechos, por lo que es necesario que se cree una sociedad civil que proteja estos derechos. Para formar esta sociedad, los hombres, como hemos dicho antes, coinciden esto con Spinoza y con Locke, deben renunciar a sus derechos, pero por consentimiento, siempre someterse libremente, y esto es importante, el consentimiento libre a un poder superior, el gobierno, con el que se establece un contrato o pacto social. Hay un contrato donde ambos tienen una serie de responsabilidades. Locke define, por tanto, dos formas de organización de la sociedad civil. Dentro de este pacto social, ese pacto social se puede hacer de dos maneras. Por medio de la mayoría de todos y cada uno, es decir, en la sociedad civil, donde por consentimiento se han cedido los derechos se ha establecido un pacto con un soberano, todas las decisiones se han de tomar por consenso, puesto que el soberano en realidad son todos los hombres que han renunciado a estos derechos. Todos los miembros de la sociedad deben participar directamente del gobierno por medio de asambleas o de alguna manera que se pudiera articular. Por tanto, mayoría de todos y cada uno, y después la mayoría comunitaria, donde es un cuerpo político elegido, específico, más pequeño, que representa, hay un aspecto de representatividad, son unos pocos que representan a todos los miembros de la comunidad y son los que toman las decisiones en su lugar. Locke llega a la conclusión de que en el caso de la mayoría de todos y cada uno sería imposible de llevar a cabo, pues todos tendrían que estar continuamente en asamblea decidiendo los actos de gobierno. Por tanto, defiende la segunda opción, la mayoría comunitaria, que vendría a ser el sistema parlamentario, donde unos pocos elegidos representan a todos los miembros de la comunidad.
Para limitar el poder del Estado y evitar que tenga un poder absoluto y que además cumpla su función de proteger los derechos de los ciudadanos, Locke aboga por la división de poderes. Él establece, en concreto, un poder legislativo, que sería el que realiza las leyes, un poder ejecutivo, que sería el que las pone en práctica, y el que nos suena un poco más extraño a nosotros, un poder federativo, que se encarga de las relaciones con los otros estados, es decir, sobre todo de la defensa del Estado. Este esquema va a ser después desarrollado y mejorado por Montesquieu. Al dar tanta importancia al derecho a la propiedad, hay que tener en cuenta que Locke identifica e iguala el derecho a la propiedad al derecho a la libertad y al derecho a la vida. Locke está defendiendo los intereses de la burguesía. Por tanto, la burguesía lo va a tomar como su referente teórico y va a ser la base teórica del liberalismo político, el pensamiento de Locke. Vamos a ver también ya a los ilustrados franceses, en concreto a Montesquieu primero, lo tenemos aquí, es un hombre que vive pues, prácticamente a principios, primera mitad del siglo XVIII, y la obra principal que nos ha legado es El espíritu de las leyes. Es un miembro destacado de la Ilustración francesa del siglo XVIII, siempre fue un gran admirador del sistema parlamentario inglés, de ahí sus ideas y su conocimiento, por ejemplo, de las teorías de Locke, y al igual que este, considera que es necesario, como todos los autores que estamos viendo, que es necesario establecer un gobierno que proteja los derechos naturales del hombre. El absolutismo no es una opción, ya dice directamente, porque, lejos de proteger los derechos naturales del hombre, los vulnera, por ejemplo, el derecho a la libertad. Para evitar que el Estado pueda oprimir a los hombres, toma esta idea también de Locke, propone la separación de poderes, es decir, que el poder no recaiga en una sola persona o en un solo cuerpo político, sino que haya distintos poderes para que haya una especie de contrapeso, que evite una actitud tiránica o absolutista. Y Montesquieu va a formular la existencia de tres poderes, la existencia actual de lo que nosotros hemos heredado, ¿no? Esos tres poderes que todos ya conocemos: el legislativo, que sería el que elabora las leyes y recaería en un parlamento; el ejecutivo, que sería quien aplicase las leyes y residiría en el gobierno; y el judicial, que sería quien velase por el cumplimiento de las leyes y que se asentaría en los tribunales de justicia. Y por último, vamos a ver al último representante de esta crítica al absolutismo, Jean-Jacques Rousseau, también representante de la Ilustración francesa del siglo XVIII. Y su obra principal tiene como título, bastante ilustrativo, El contrato social. Rousseau, a diferencia de Locke, donde hace sobre todo una defensa importante del derecho a la propiedad, va a centrar y va a basar toda su teoría en la defensa de la libertad y de la igualdad como los principales derechos del hombre. Según Rousseau, el hombre es feliz e inocente en estado de naturaleza, establece una especie de mito del buen salvaje, pero el hombre renuncia al estado de naturaleza a asociarse con otros hombres con un único fin, el de obtener bienes materiales. En su contrato social, según su versión del contrato social, los individuos ceden a la comunidad todos sus derechos, sí, pero lo hacen de forma total e igual. Esto es importante, porque esto evitaría que alguien quisiera menoscabar los derechos de otro, puesto que la situación de cada individuo dentro de la comunidad siempre ha de ser igual. Es decir, todos tienen que tener, todos los miembros de la comunidad tienen que tener los mismos, la misma función, tienen que tener la misma situación, la misma estructura, de manera que si alguien menoscaba los derechos de otro, está menoscabando también los suyos, puesto que, al fin y al cabo, estaría yendo en contra de sus intereses. Es decir, si a alguien no se le respeta su libertad, ya sabe que en esa sociedad no se va a respetar la suya propia. Esto sería, por tanto, una relación de reciprocidad. Tú sabes que los derechos de tu prójimo son los mismos que los tuyos. Si tú haces algo en contra de los derechos de tu prójimo, estás haciendo, por tanto, también algo en contra de tus propios intereses. El soberano, para Rousseau, no es un tercero al que se le ceden unos derechos. No. El soberano ni es una monarca ni es una asamblea. Es la reunión de todos los miembros de la sociedad. El soberano, para Rousseau, es el pueblo. Digamos que esta es la idea principal que nos ha legado Rousseau en las sociedades actuales. Por tanto, y en esto hay que tener en cuenta que Rousseau, seguramente de los autores que hemos visto, es el más complejo, no le valdría para defender o para su teoría de defensa de la libertad y la igualdad, no le valdría ni el absolutismo, por supuesto, ese descarta totalmente, ni el parlamentarismo, puesto que no vería con buenos ojos esa representatividad que tendrían que hacer unos pocos de la mayoría, ya que el soberano debe ser todos los miembros de la sociedad, todo el pueblo.
claro, al ser todo el pueblo soberano, la libertad de los individuos está asegurada, pues la voluntad general no puede ir en contra de la voluntad particular, ni viceversa, ni la voluntad particular en contra de la general, puesto que todos son soberanos, todos deben decidir, todos deben formar parte de las decisiones de gobierno y de las decisiones que tomen para el futuro de esa sociedad. Claro, Rousseau empieza a estudiar las distintas formas de gobierno y, por supuesto, la democracia, además una democracia que podríamos denominar asamblearia, lo que hemos dicho anteriormente, que estipulaba Locke, de la mayoría de todos y cada uno. Esta democracia le parece la más adecuada, puesto que todos participarían en el gobierno, pero claro, se da cuenta que esto solo puede darse en pueblos pequeños y virtuosos. Cuando dice virtuosos se refiere a gente preparada, gente culta, gente que no tuviese defectos, que no buscase intereses personales, sino que donde primase en estos individuos la virtud y que quisieran el bien común, porque al fin y al cabo se diesen cuenta, por esa capacidad digamos intelectual que tuviesen, ¿no? Esa cultura que tuviesen, se diesen cuenta que el bien común es el bien de todos, que no debe ir en contra el bien personal, el bien egoísta, frente al bien común. Por tanto, todos participarían en el gobierno sin delegar en representantes. Por tanto, estamos diciendo que no le parece bien, como democrático, el sistema parlamentario. Pero, como esto dice que solo puede darse en estos pueblos pequeños y virtuosos, que son pocos, en concreto él va a intentar en sus escritos, va a establecer que esto podría ser un experimento para hacer en sociedades pequeñas como por ejemplo Córcega, ¿no? La isla de Córcega. Como esto es muy difícil, para los estados grandes, que son los que vienen a asistir, las grandes naciones, acepta la aristocracia. Claro que una aristocracia que él vería mejor si fuese electiva. Una aristocracia electiva, es decir, los pocos, los mejores, digamos, elegidos por el resto, pues al fin y al cabo sería una especie de parlamentarismo, que sería un mal menor para Rousseau. Claro, Rousseau, al mostrarse defensor de la libertad y de la igualdad por encima de la propiedad, además, él, bueno, sería prolijo seguir en esto, pero él culpa precisamente al desigual reparto de la propiedad de los males de la sociedad civil y del sufrimiento de muchas personas. Su pensamiento va a ser un antecedente de los movimientos políticos revolucionarios, los movimientos políticos más radicales. Y hasta aquí la explicación sobre la crítica al absolutismo.